en contacto con nosotros? Tenemos un Twitter, @radioya_es, una página de Facebook, radioya.es, y un WhatsApp, el 676 76 47 13. 676 76 47 13, que va a pasar a las 10. Que repasamos titulares. Hasta luego. Luego nos vemos. Hasta ahora, General Gonzalo, ¿cómo estamos? ¿Ya mejor? Sí, ya mejor, gracias a Dios. Bueno, así me gusta. Norberto Pico, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Bueno, y encantado de estar con vosotros. un placer tenerte aquí. Martín Estrellas. Buenos días. Se acerca la temporada de buceo y para eso Se acerca, no, estamos inmersos en ella. yo te he hasta el ofrecido Zona Cero Sub aquí en, en Radio Ya. Es cierto, es cierto. Que no haya dudas. Cierto, Yo cierto. siempre recomiendo que si alguien quiere iniciarse en el maravilloso mundo del buceo, del buceo, no tiene más que hablar con Martín Estrellas. Como publicista no tienes precio, la verdad, Javier. No, el otro día estaba anunciando no sé qué y dije otra marca. Diciendo, es la mejor empresa no sé qué. Y me pongo hablando otra marca. Y el tío dice, oye, muchísimas gracias. Esto es muy difícil levantarlo. Menos mal que no quedó grabado. Lucio Muñoz, ¿cómo estás, Lucio? Buenos días. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Un Nada. honor y un placer. Bueno, recomendaciones. El que mueva el micrófono lo mato. El que me lo cargo, porque no os imagináis los oyentes, las quejas que tengo diciendo que tocamos los micrófonos, que tocamos la mesa, damos puñetazos. Ayer a Rafael López casi le tengo que atar a la silla, Como no hacía más que dar puñetazos en la mesa. Los oyentes lo que deberían de quejarse es de que aquí no haya nadie corrompido. No. Bueno, eso no lo sabemos. Vaya ridículo. Ni subvencionado. ¿Sí? Digo que eso no lo sabemos porque como son casos que aparecen 10 años después, no sabemos muy bien cómo está la cosa. Bueno, hay una noticia, vamos a empezar por lo que yo creo que es una noticia por el simbolismo que tiene. Y ustedes me dirán, perdón, qué pesados están con el asunto, pero es que en actualidad, y saben, la actualidad no es el paro, ni son las cifras del turismo, ni la crisis económica que se nos viene, la actualidad es hablar de Franco. Y efectivamente, y lo han puesto en la actualidad. Hoy el Supremo tiene que decidir si procede a su profanación, que no exhumación. Digo que es profanación porque la familia se ha negado, el peor del Valle de los Caídos no se ha Ya contado por su se sabe autorización. lo que va a decidir, que no. Que no, que no hay exhumación. que no hay exhumación. Bueno, no se Todavía. sabe, pero eso espero, si hubiese un poco de dignidad y de justicia. Pero insisto, yo esta mañana comentaba que a Franco, aunque la familia estuviese a favor de sacarlo, es un símbolo que nos pertenece a todos. Es que no se le puede Pero mover. si ya el Pedro Sánchez este ya estuvo bastante claro en su mensaje subliminal, y si nosotros no es que lo queramos más o menos, estamos cumpliendo simplemente el artículo 23 de la Ley de Memoria Histórica y una decisión del Congreso, allá ellos, y allá el Tribunal Supremo, si se ha desmarcado claramente del tema. Pero la ley de memoria histórica que hizo su partido y que él era una de sus, en su corta legislatura de 9 meses, era una de sus banderas. Bueno, A ver, Martín. no nos podemos engañar, o sea, el traer a Franco es una cosa muy rentable en política. Cada vez que surge una organización política que no está muy clara dónde se van a situar, lo primero que hacen es preguntarle, ¿y usted se declara? Nosotros nos han preguntado, ¿pero usted se declara franquista? Es como si esto fuera un elemento fundamental a la hora de tomar decisiones políticas, y como ya hemos dicho muchas veces, que es que desgraciadamente, y así va a seguir siendo, las políticas económicas y sociales no las marca ningún partido, sino que están definidas por esa amalgama de socialdemocracia liberal conservadora que no sé cómo definir, pues o te marcas, te señalas diferencias de carácter ideológico, o las de carácter económico-social no existen. Entonces, pues sirve para eso, para posicionarse y movilizar un poco el voto político, ¿no? ¿Y por qué ahora tiene menos trascendencia? Porque ya están logrados los objetivos, porque ahora ya tienen las elecciones resueltas, porque ya tienen un panorama de 4 o 5 años por delante en función de si van a europeas o van a las demás, y por lo tanto tienen menos trascendencia. Que en ese sentido, el que se lo quiten el día 10 de junio de encima o lo deje más atrás ya no es trascendente, ya es un problema menor. Y creo que efectivamente, como desde el punto de vista legal es lo que es, efectivamente creo que el Supremo no le queda más remedio que evitar en este momento la exhumación. ¿Cuándo se van a abrir otra vez el proceso? Pues probablemente en el
momento en que no se consiga formar gobierno, en el momento en que quepa la posibilidad de que hubiera unas elecciones anticipadas, una repetición de elecciones o cualquier otra cosa, que no va a pasar. Tenga usted por seguro que el primer elemento de decisión va a ser remover de nuevo otra vez las tumbas y remover a todo el mundo para reposicionarse. Y no hay más. Es decir, desde el punto de vista legal, yo creo que la batalla puede ser muy larga. Es más, es que tengo dudas de que incluso sin que el Supremo paralizara, no autorizara las medidas cautelares y permitiera que se siguiera adelante, tengo mis dudas de que no pueda ser el propio prior y la propia abadía la que cierre las puertas y de aquí no entra nadie. Y tengo otras prioridades y tengo otras. ¿Y qué lo van a hacer? ¿Con una excavadora? ¿Van a entrar, van a ir con una maza a tirar las puertas? Sospecho que no. O sea, que no es tan sencillo eso de iniciar esa tremenda canallada. Ni tan sencillo lo que se pueden encontrar ahí. Ni tan sencillo lo que se puede encontrar. A ver, Lucio y Norberto. Gracias. De todas formas, yo creo que es una forma también de presionar a la justicia, porque evidentemente la cautelar la deben aprobar hoy. Sí. Porque evidentemente si no la aprobasen y se sumaran los restos al Pardo, si luego el recurso, que también tiene que resolver el Tribunal Supremo en otoño, se posicionara a la inversa, pues evidentemente deberían otra vez de devolver los restos, ¿no? En este sentido es imposible que hoy el Tribunal Supremo... Lucio, perdona la interrupción, Sí. eso ya ha ocurrido en Pamplona. Claro, Era la ya lo han hecho. Sí, pero que evidentemente es una forma de presionar a la justicia porque no debieron anunciar el 10 de junio Porque la tenía exhumación. carácter electoral, porque tenía únicamente una función electoral, la de Exactamente. posicionarse políticamente, nada más. Además de lo que tú has dicho, que por supuesto ha sido una brillante exposición, este proceso no tiene por qué terminar en el Tribunal Supremo, en octubre o en noviembre, que es cuando se espera la resolución de recursos, sino que podría incluso terminar en el Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que tú acabas... Y en Estrasburgo, donde se resolvió precisamente lo de Mola. Y en Estrasburgo, evidentemente. Por tanto, ya veremos a ver si se produce la exhumación o no. A ver, Norberto. Pero yo creo que lo importante aquí es señalar que si el proceso ha llegado al Supremo ha sido por la resistencia numantina a esa exhumación por parte, en primer lugar, de la familia, ¿no?, que ha sabido mover jurídicamente bien sus piezas, pero luego sobre todo por el prior del Valle de los Padre Caídos, Cantera, ¿no?, el padre Cantera, que efectivamente ha resistido de forma heroica, podríamos decir, a las presiones de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo son políticas a las más altas instancias, también eclesiásticas a las más altas instancias y de todo tipo, pero bueno, pues él ha obrado en conciencia. Desde luego, si hay algo que se le debe pedir a un eclesiástico es que obre en conciencia. Sí. Y Que él es lo- complicado hoy en día, ¿eh? Sí. pero se agradece. Y entonces por eso está el asunto en el Supremo. Si no, quizás se hubiera exhumado ya hace algunos meses, el gobierno de Sánchez se hubiera apuntado esa victoria. Pero bueno, ahora estaríamos hablando de otra cosa. Paradójicamente, esta derrota de Sánchez yo creo que le beneficia. ¿Por Claro. qué? Porque consigue que el asunto se alargue en el tiempo, ¿no? Entonces, Efectivamente. en la medida en la que tiene ese espantajo y esa lucha ahí permanente por una victoria contra un fallecido, pues la puede seguir utilizando electoralmente. Hay que recordar que esta formaba parte de una de las reivindicaciones con las que el Partido Socialista pretendía hacerse pasar por más de izquierdas y más radical en un contexto en el que estaba digamos, sufriendo una sangría de votos por su izquierda hacia Podemos, ¿no? Bueno, pues en ese sentido le ha servido, ¿no? Más allá de las luchas internas de Podemos, más allá de que la antipatía de Pablo Iglesias, más allá de que la traición a sus votantes de Podemos porque te has comprado un chalet después de decir que nunca irías a vivir a un chalet, más allá de todo eso, lo cierto es que el PSOE ha recuperado buena parte de los votos que se habían ido hacia Podemos, con lo cual quizás esa estrategia le ha servido, ¿no? Entonces, vuelvo a señalar, lo paradójico es que lo que es una derrota... Pablo Iglesias necesita sitio para que lo entierren políticamente. Lo que es una derrota de Pedro Sánchez, sin embargo, pues le sigue siendo útil, ¿no? Porque sigue pudiendo hablar de Franco, que es algo que le viene muy bien cuando hay que ocultar Bueno, los pues, temas de conversación. Pues según lo que tú has comentado, es que en España el profanar cadáveres da votos, porque esa es otra cosa, que igual que el atacar a la iglesia da votos, el profanar cadáveres también da Yo votos. ayer
simplemente ayer me quedé asombrado de un programa en la 2 de televisión, realmente sobre todo este tema de las fosas y demás, con tíos que se tienen por catedráticos y por historiadores, diciendo que Franco asesinó a 150.000 personas a las cunetas. Pero qué mentira tan enorme. Qué mentira tan enorme. Desde el 1 de abril del 39 en la España victoriosa no se asesinó a nadie, se juzgó a muchísima gente en consejos de guerra, verdaderamente, y se condenó a muerte. Pero no se asesinó a 150.000 personas de ninguna manera. 25.000 condenados a muerte, se llevaron a cabo creo que menos de 5.000. Condenados por delitos muy graves, muy graves. Que es que no, y algunos todavía se tuvo la tolerancia, como el señor Marcos Ana, que no se llamaba Marcos Ana, de que por su edad, a pesar de lo criminal y miserable que era, y hoy convertido en un icono cultural de la izquierda y de resistencia al franquismo, incluso se le perdonó la vida. Bueno, pues desde aquí denunciamos la mentira de documentales como el que ayer puso la 2 de Televisión Española. Franco, nos guste o no, ya está incluso por encima de nosotros. Franco es un elemento de resistencia y de reconciliación, y eso es lo que desde esta emisora reivindicamos. Ni somos franquistas ni no somos franquistas, pero reivindicamos la figura de Franco, entre otras cosas, porque salvó a la Iglesia Católica, 7.000 asesinados religiosos, centenares de monjas violadas. No hay ningún documental sobre las monjas que fueron violadas, descuartizadas, 13 obispos asesinados. Por eso se va el Papa Francisco a Transilvania. Bueno, no se trata de reivindicar o no reivindicar la figura de Franco, se trata de ver que efectivamente su utilización política es válida, es una moneda de cambio en cosas que no tienen nada que ver con la propia exhumación. Es decir, España y el pueblo español desgraciadamente es muy impulsivo en muchas cosas y muy rencoroso en otras, porque tú preguntabas, ¿exhumar o violar o profanar tumbas da votos? Sí, da votos en la medida en la que eso implica el tirar o el mover ese instinto básico yo no sé cómo definirlo, ¿no? Porque somos un poco así todos, ¿no? Es lo mismo que hace en otro orden de cosas, ¿no? Que terminan unas elecciones y hay 10.000 tíos que se dan de baja porque es que han fracasado, y otros que te dicen que es que vuelvas a tu caverna, porque son ese tipo de cosas en las que no hay ningún tipo de reflexión, en general somos un tipo de gente muy impulsiva, y entonces a la gente impulsiva le afectan o tiene un impacto el que hagas este tipo de cosas que sí. Pero querido Martín, ¿muy impulsiva o muy expulsiva? Porque impulsiva a la izquierda en el sentido de que es rencorosa, vengativa, verdaderamente llena de odio, etcétera. Pero la derecha está llena de cobardía. También es cierto. Porque ahora mismo, incluso en el debate, cuando surgen programas o surgen espacios mediáticos en el debate sobre el tema de Franco, los que unos defienden, hay que sacarlo de ahí, hablar de una manera terrible. Sin embargo, los de la derecha, los que deberían de defenderlo, no lo defienden. Dicen simplemente que les es indiferente. ¿Y a qué viene esto? Ahora, realmente, claro, eso no es. Y no solo la derecha, al hilo de lo que decía Javier, sino que la Iglesia Católica, como siempre, tradicionalmente se ha posicionado a favor del poder, pues en este caso también lo está haciendo y no está defendiendo a quien en su día la salvó. Por tanto, yo creo que ese asunto es un déficit de la Iglesia Católica. Somos todos católicos, pero algunas veces pues nos sentimos un poco defraudados. Desamparados por su jerarquía eclesiástica. Exactamente. Sí, más veces de las que deseáramos. Y también a lo que decías, si dan votos o no, sí, da votos, pero evidentemente esta no es la clave. La clave son las subvenciones y las redes clientelares. Por eso ha ganado las elecciones del PSOE, por tener más redes clientelares que nadie y por evidentemente repartir subvenciones a todas esas redes clientelares, y esa sí que es la clave. Bueno, os voy a recomendar, está mal que lo haga yo, el pasado domingo aquí pusimos un programa de Cita con la Historia donde entrevistábamos a Pedro Ontoso, que llegó a ser el director del Correo Vasco del Pueblo Español. Pedro Ontoso ha publicado un libro sobre curas abertzales. De verdad lo digo, muy interesante el libro de Pedro Ontoso, y muy sosegado,
pero el programa es muy interesante. Los que estéis interesados en el tema, escuchad ese programa. Eso los vascos lo sabemos todos, desde que hemos nacido. Pues Que el principal culpable del separatismo vasco son los curas. pues habla con todo tipo de detalles, ¿no? Norberto. No, yo iba a decir que uno de los principales movilizadores en política es la dialéctica amigo-enemigo, ¿no? Sí. Como nos enseña Carl Smith, pues siempre en política se vive del conflicto, donde no hay conflicto no hay política, con lo cual hay que buscar permanentemente el conflicto, ¿no? Y hay que buscar un enemigo. Y en ese sentido, Francisco Franco es el enemigo perfecto. Primero porque está muerto y no se puede defender, ¿no? Segundo, porque aquellos que estarían llamados a defenderle o a defender su memoria van a renunciar a hacerlo, ¿no? Habéis hablado de la Iglesia Católica, pero podríamos hablar también del partido político, el principal partido del centro derecha conservador, como queráis llamarlo, que es el Partido Popular, fundado por 7 ministros de Francisco Franco y que desde luego ha renunciado hace tiempo a defender la memoria de Francisco Franco, cuando no se ha sumado a la lapidación pública de Francisco Franco, ¿no? Entonces, por eso digo que es el enemigo perfecto, porque puedes seguir arreándole, eso te va... decías, ¿eso da votos? Sí, claro que da votos porque primero, tú has conseguido a través de tu dominio cultural generar un estado de ánimo o generar un relato por el cual Francisco Franco pues vendría a ser la suma de todas las... defectos, de todas las maldades, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú has conseguido instalar en el entendimiento o en el alma de miles y miles de españoles que hace muchos años hubo un personaje terrible y además tirando de ese hilo dices que buena parte de sus estructuras perviven y que no se ha hecho justicia aún, etcétera, etcétera, pues hay personas que desde luego no vivieron el franquismo, que no se han tomado la molestia de estudiar ni investigar absolutamente nada sobre el franquismo, sino que aceptan de buena gana todo lo que les quieran contar sobre aquel periodo y que, paradójicamente, insisto, después de 40 años de muerto, pues tienen a Francisco Franco como uno de sus grandes enemigos, ¿no? Entonces le hacen la batalla a un señor que está muerto y que no se puede defender, así que es el enemigo perfecto. Oye, hay una cosa, yo he dicho que Ontoso, Pedro Ontoso fue director del Correo Español del Pueblo Vasco, no, fue subdirector durante varios años, subdirector. Ese programa que hacemos Pedro Fernández Barbadillo y yo, muy interesante. Pero vamos, insisto, querido Javier, que eso en el País Vasco lo sabe todo el mundo. Yo desde que he nacido sé que la ETA se fundó en la casa de los jesuitas de mi pueblo, de Etaria. En Había un libro que se llamaba así, un libro que se llamaba así, ETA nació en un seminario, se llamaba así. Sí, de hecho, entre los papeles que Francisco Franco tenía en su despacho, ¿no? Y que fueron publicados, no recuerdo con qué nombre, pero digamos en una serie de libros por la Fundación Francisco Franco, queda reflejado como ya en los años 50, el propio Francisco Franco, para conocer, digamos, cuál es la realidad de ese clero vasco que desde luego intuía o que ya conocía, bastante infectado de secesionismo, pues manda a realizar un estudio, y el estudio ya le dice en los años 50 que más del 70% de los sacerdotes vascos eran separatistas. Norberto, en ese... Pero mucho más tarde, ya al final del franquismo, en el incidente con el obispo de Bilbao, Monseñor Añoveros, estuvo a punto de ganarse la excomunión por parte de Pablo VI, el Papa Rojo. En este programa que les digo se habla de Añoveros, como no podía ser de otra manera, pero hay un dato muy estremecedor que lo dice el propio Pedro Ontoso, insisto, nada sospechoso, que dice que durante el franquismo no hubo represión, porque es que el nacimiento de ETA es sobre la supuesta represión del franquismo. Y Pedro Ontoso dice, es que no hubo represión, y él lo demuestra en el libro, no existió ninguna represión, que eso es otro mito que ha pasado, la represión franquista contra el pueblo vasco. Entonces, aquí tenemos otros dos programitas. Y Pedro lo dice, no hay represión, y tú y yo tenemos aquí dos programas en 40 años. 40 años, efectivamente, dedicados efectivamente a eso, con no solo un autor, con decenas de autores que demuestran que efectivamente el nacimiento de ETA no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la réplica que le dan, el reproche que le hacen los jóvenes nacionalistas vascos a sus propias generaciones anteriores, que efectivamente viven perfectamente acomodadas, unos dentro de España y otros en Francia, habiendo renunciado a todo lo que ellos consideraban la lucha por la secesión. Con eso tiene que ver, con la rebeldía interior de una nueva generación hacia sus propios mayores. Nada que ver con el franquismo, nada que ver. Nos falta un programa por hacer, Martín, y vamos a empezar una serie con JF Lamato también en Cuadernos, hablando de la historia de ETA. Eso que decías tú, Martín, y además sumado a un contexto internacional donde las
bandas terroristas, los movimientos llamados de liberación, etcétera, etcétera, estaban en boga. Y entonces los jóvenes del PNV efectivamente quieren un movimiento de ese estilo, a imitación del IRA en Irlanda o de los movimientos revolucionarios en Hispanoamérica. Efectivamente. A ver, Sí, Lucio. no, simplemente al hilo de lo que decíais antes, yo creo que también las actas que estamos conociendo estos días de ETA, también, Alguien quería ir a parar, ahora. yo creo que también, termino enseguida, creo que es una herencia también de la relación que tuvo ETA, pues evidentemente en su nacimiento con los jesuitas, porque evidentemente todo lo dejaban por escrito y hacían constancia absolutamente de casi todo lo que hacían. Y yo creo que es una demostración de esa herencia a la que me refería, que es una relación de ETA con sus orígenes. Bueno, con los No jesuitas. solamente eso, sino que además los llamados maquetos, verdaderamente, entre los cuales se incluyen el arzobispo señor Blázquez, presidente de la conferencia episcopal, y el monseñor Añoveros, que acabo de citar, y demás, han sido peores que los nativos. Bueno, yo les quería... ¿qué les parece la iniciativa de Vox de solicitar esas actas? ¿Y podemos ver, Martín, a Zapatero sentado en el banquillo? Bueno, esta era una promesa de Vox, la propia incorporación de Pepe Alcaraz, Sí. Con el senador de Vox, por designación autonómica, lo había dicho. Y ese era el objetivo político de Vox cuando designa a esta persona, ¿no? Es decir, a Pepe. Las actas... Buena elección, también te Sí, lo digo. las actas conocidas ahora o republicadas ahora no se ignoraban en absoluto. Alcaraz las ha reclamado siempre, las hemos reclamado siempre desde las distintas... Iba a decir de las distintas asociaciones de víctimas, de las asociaciones de víctimas disidentes hemos reclamado esas actas y eran obvias y eran conocidas. Ahora se han empezado a publicar y en todo caso hay una iniciativa política que es importante para que se hagan públicas de verdad y se vea lo que hay, porque desde luego lo que hay es una enorme traición, es un delito importante que sin embargo dudo que lleve a nadie al banquillo. Tristemente no será así, tristemente encontraremos un montón de maneras. Es decir, sí, le pondremos a cada uno delante de su foto y al final, otra vez más, el pueblo español nuestro, ya acostumbrado a que cuando no le pegan tiros está satisfecho, que cuando no tiene que recoger la sangre de la calle está satisfecho y cuando no tiene que ir escondiéndose está satisfecho, pues pelillos a la mar. O sea, estoy convencido de que nadie tiene la menor intención de traer eso otra vez al Y verás que presente. rapidísimamente se va a olvidar lo de Josu Ternera, Sí. que por supuesto no nos lo van a devolver, Por supuesto. detenido por la Guardia Civil y sin embargo en una cárcel francesa. Nos lo van a devolver para sentarlo en un parlamento o en una comisión o en algún otro entorno político rehabilitado ya una vez que haya supuestamente cumplido sus... De todas formas, en cualquier país con separación de poderes, con una independencia judicial, cosa que no ocurre en España. Ni en casi ningún sitio. Bueno, yo creo que en Estados Unidos sí, el check and balance famoso, Bueno, yo creo que en Estados Unidos sí quizás, ocurre. sí. Pero en Estados Unidos se pasa la vida el Trump nombrando magistrado del Sí, Tribunal bueno. Supremo. Joder. Yo creo que en un país con independencia judicial, pues sí se debería sentar en el banquillo y ser condenado, bueno, si se procede... Lo que debería justicia lo ocurrir, por demostrara. supuesto, claro. Pero no solo Zapatero, sino también también Rajoy por continuar. Como Rajoy, pero podemos remontarnos a Adolfo Suárez. Exactamente. Sí. O sea, si tiene que pasar por el banquillo en relación con Y ETA, nos sobre- podemos remontar a los inicios de la... Sí, Bueno, precisamente de la acaba transición. de hacer un indicio, Martín, verdaderamente que habría que recordar y no quiere recordar nadie. El señor Leizaola y el señor Tarradellas, presidentes de la Generalitat y del gobierno vasco en el exilio, fueron traídos por el señor Suárez año y medio antes de que se aprobara la Constitución de la transición. Efectivamente. Año y medio antes. Quería terminar diciendo que yo creo que Vox va por buen camino si plantea este tipo de Cuestiones. Sí, porque yo creo que la supervivencia de Vox pasa por seguir esta estrategia. Igual que ha hecho en Andalucía, pues planteando una enmienda a la totalidad de los presupuestos, y es el único camino que puede seguir Vox si no quiere desaparecer de aquí a las Completamente de acuerdo. próximas Vos elecciones. no tiene más alternativa No que tiene más ponerse enfrente alternativa. en todo. Ponerse Exactamente. enfrente en todo. Y ha tenido ya un primer estacazo cuando se ha encontrado que ha perdido 1.200.000 votos Exactamente. cuando se ha puesto de perfil. No Exactamente. tiene otra alternativa. Como no tiene otra alternativa ahora en la formación de gobiernos, de decir, oiga, o se sienta usted conmigo y se traga lo que tiene que tragarse, o le dan por saco. Vamos. Ahora vamos a hablar de eso, pero Martín, respecto a ETA. Sí, no, aunque podría
como hay que ceder siempre, también hay un margen de cesión. Yo creo que Vox, si renunciara, que no digo que lo haga, pero que si renunciara a los gobiernos, a entrar en los gobiernos, no renunciara a las negociaciones, pues eso desmontaría también la estrategia de Ciudadanos, y esa sería una opción para acercar posiciones, pero que tampoco tiene por qué hacerlo. Me estáis adelantando temas, vamos a rematar el tema. Zapatero puede estar en el banquillo y ahora atacamos el otro tema de las negociaciones. Claro, hablabais antes de la separación de poderes, si existe en algún sitio o no existe. Mira, hace unas semanas, con la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, asistimos a un vergonzoso espectáculo de elevación a los altares de Pérez Rubalcaba y de justificación de cosas injustificables, porque, o sea, los mismos que 5 minutos antes estaban hablando del Estado de Derecho, de la importancia de la separación de poderes y de esa imagen icónica de la justicia con una venda que le tapa los ojos y que solo trata de aplicar la ley, pues los mismos que te hablaban de eso, 5 minutos más tarde estaban diciendo que qué grande Alfredo Pérez Rubalcaba, que consiguió mediante mecanismos ciertamente pues no demasiado legales, bordeando la legalidad, que decir, infringiendo la legalidad, pues consiguió acabar con ETA, nada más y nada menos, ¿no? Primero dirían una mentira, que es que ETA está acabada, no, ETA no mata, pero sigue siendo un actor político, con lo cual no está acabada, con mucho más poder que entonces. Y en segundo lugar, pues justifican que se haga mediante una ilegalidad por nada más y nada menos que el que era el ministro del Interior. Entonces, claro, el cinismo es tal. Y luego, por ejemplo, efectivamente, en España, pues asociaciones, partidos políticos, la Fiscalía debería estar investigando esa negociación de un gobierno con una banda terrorista. Pero es que en Francia deberían estar haciendo lo mismo, porque si un país vecino resulta que te ha estropeado si el presidente de un país vecino al cual se supone que consideras amigo te ha estropeado una operación policial para detener a un montón de terroristas, deberías estar pidiéndole explicaciones, ¿no? Pero Francia tampoco lo va a hacer. No solo no lo hizo, sino que permitió que celebraran el final teórico verdaderamente de la banda en Bayona con una fiesta nacional de ETA. Pero ¿os acordáis en aquella época? Presidida, por cierto, por Josu Ternera. Sí, que estaba escondido todavía. Acudía a las negociaciones, perdona. Nada, no te preocupes. ¿Os acordáis en aquella época cómo los medios de comunicación no hacían más que decirnos que era Francia la que intercedía en las operaciones policiales españolas y en las gestiones que hacían los gobiernos? Sí. Cómo lo tergiversaban todo, y al final hemos descubierto que es al revés. Ya digo que no es un descubrimiento, ahora hay una certeza, descubrimiento ya estaba hecho, ahora hay una certeza documental de las cosas que se han publicado que tampoco, al final la única manera es efectivamente ir a los tribunales. Esa es la posición que tiene que mantener Vox en eso y en todo, estoy de acuerdo, pero tengo la casi convicción de que o cambian mucho las cosas, que podría ocurrir, ¿no? Que en el futuro hubiera un vuelco determinado y eso pasara a ser una herramienta como la que hablábamos antes de Franco, una herramienta electoral a la inversa. Pero mientras eso no ocurra, ni Zapatero se va a sentar en ningún sitio, ni va a dar ninguna explicación, ni Francia va a pedir ninguna explicación, ni absolutamente nada. Y digo lo que habéis dicho hace un rato, Josu Ternera va a venir aquí a sentarse otra vez en un parlamento en el momento procesal oportuno, que diría un abogado. Ahora es fantástico cómo asistimos a la vez a la demonización de un partido como Vox, ¿no? Exagerando directamente o mintiendo directamente, ¿no? Porque yo creo que Vox cumple perfectamente los estándares democráticos, liberales, occidentales, los cumple a rajatabla, ¿no? Pero hay alguien que le interesa blandir el espantajo de que hay una extrema derecha peligrosísima, antidemocrática, anticonstitucional, que ha llegado a decir alguno, ¿no? Bueno, pues a la vez que se hace esa demonización de Vox y se dice no nos vamos a sentar contigo, el partido que dice que no se va a sentar con Vox, que no se quiere hacer una foto con Vox, no tiene ningún problema en sentarse con el partido de Zapatero, partido del que ha negociado con la banda terrorista ETA, el partido del que le estaba ofreciendo Navarra, el partido que le ofrecía todo tipo de prebendas, el partido que llamaba por teléfono a los terroristas para que saliesen corriendo y no fuesen detenidos. Con eso no hay ningún problema en sentarse. Sin embargo, con Vox sí. Entonces, la verdad que es alucinante cómo el Partido Socialista sigue manteniendo su estatus, porque el Partido Socialista es eso y lo contrario, porque luego el Partido Socialista es el mismo y a veces con los mismos protagonistas que montaron el GAL. Entonces, es fascinante que a esto
estos, sin embargo, no les hagan un cordón sanitario. Yo en ese plano de Vox, sin embargo, me atrevería a pedirle a Vox, verdaderamente, que tuvieran la grandeza que no tienen los otros. Es decirle, queráis o no queráis hablar conmigo, no voy a tolerar que Madrid sea un ayuntamiento rojo. Pero yo creo Pues que yo creo que se y apoyaré equivocaría. al PP. Pues ese es su suicidio, porque suicidio, pero vamos. resulta que en Andalucía les están tomando el pelo y creo que por fin se han plantado. El hacer eso es renunciar a sus principios y valores. Yo insisto, no se trata de cambiar un mal alcalde por otro igual o peor. Se trata de cambiar políticas, no se trata de cambiar una bandera de España pequeñita por poner una Pero gigante sobre que todo todo lo se trata, tapa. se trata del respeto a una masa electoral que te, Que te ha gustará, votado por que te algo. gustará o no te Y si no gustará, hubiesen votado pero al que PP. representa millones de personas que ha perdido, es verdad, 1.200.000, pero que sigue siendo una masa muy importante a la que no le puedes tomar el pelo. O sea, no puedes ir por el mundo diciendo, no, ustedes insúltenos, patéenos, mándenos a casa, díganos que no somos homologables con nada. No, pero por supuesto acuda usted a hacer lo que le toca hacer, que sea permitirnos los magistrales gobiernos que nosotros le vamos ¿Y a tú poner crees, delante. querido Martín, que los seguidores y los votantes de Vox quieren que el Ayuntamiento de Madrid sea rojo? Pues mira, llevo Pues si días. no hubiesen votado el no PP. quieren eso, pero si no, efectivamente estarían votando el PP. Pero yo llevo días, efectivamente, hablando desgraciadamente conocemos a muchos votantes de Vox, que debieran ser nuestros y que no son de Vox, y llevo muchos días hablando con ellos, precisamente tratando de valorar el impacto entre las dos decisiones, ¿no? Entre permitir, incluso llegándose a plantar, que sería lo que yo haría, llegándose a plantar que si no me sientas en la mesa y no me homologas como interlocutor válido, no cuentes conmigo para nada, entre permitir eso y por lo tanto quizá darle el ayuntamiento a... Yo creo que a Carmena no se lo van a dar. En todo caso, quien tomará una decisión será Ciudadanos, el que jugará en otro plano, se lo dará al PSOE o se lo dará en todo caso a cualquier otro, ¿no? Creo, no lo sé. Entre esa decisión y la de ponerse de perfil diciendo una vez más como pasó en Andalucía. Pero es que yo estoy convencido de que lo que ha pasado en Andalucía, lo que ha pasado en Andalucía, como lo que ha pasado entre la primera y la segunda campaña, ese ponerse de perfil, ese quitarse de en medio, ese bajar el nivel, ese quitar el tono que estaban haciendo y que era característica fundamental de Vox, ha sido justamente el que le ha costado 1.200.000 votos. Es que Claro, para hacer una política blanda, para hacer una política al uso, para hacer una política maleable que sirva para todo, que entre por los rincones y se ajuste al vaso, para eso ya están el PP y Ciudadanos. Para eso no hace falta Vox. Y eso le cuesta 1.200.000 tíos a Vox, que se devuelven a casa, porque no se nos olvide que Vox viene de casa, viene del PP cabreado y viene de ese entorno. Entonces, yo estoy convencido de que la posición en este momento en Andalucía, de recordarle al gobierno andaluz que no se trata de que no intervengan, que tienen más cosas que decir, que los presupuestos son una cosa que hay que votar y que sus 12 parlamentarios necesitan los votos. Y ahora no es decir, no, que ahora se sienta usted conmigo, le hago una enmienda a la totalidad, se sienta usted conmigo, o no le dejo pasar los presupuestos, ya está. Y lo mismo puede pasar en cualquier otro de los otros entornos. Los votantes de Vox yo creo que quieren coherencia y quieren respeto al ideario político, a la ideología, a los principios y a los valores, pero yo creo que la clave de la pérdida de 1 millón de votos respecto a las generales, me refiero a las autonómicas municipales, yo creo que la clave también es hay otras claves, son otro tipo de elecciones, exactamente, y sobre todo en las municipales tengamos en cuenta que Vox en casi ningún... No, yo hablo de comparar europeas, que son la circunscripción única con las generales. En las europeas tiene razón, que es donde puedes medir. Es verdad que las europeas normalmente no tienen el mismo porcentaje de participación que las otras, pero también es cierto que en esta ocasión, y por coincidir precisamente con autonómicas y municipales, la participación ha sido mayor y por lo tanto comparable. Os voy a decir una cosa, vamos a ver, Chivite, la socialista del partido navarro, dice que sí, que va a iniciar negociaciones para seguir a la presidenta del gobierno autonómico. Claro, el PSOE le pide que no acepte la abstención de Bildu, pero claro, se lo pide Carmen Calvo, que ella es vicepresidente, gracias a la abstención de Bildu, con lo cual, pero por otro lado, Ciudadanos ya ha abierto la puerta, una cosa que venimos aquí diciendo, Ciudadanos será el que se abstenga para darle el gobierno a Sánchez, pero según Ciudadanos, a cambio de nada, que nadie descarte ver a Cristina, a Doña Villacís, siendo alcaldesa de Madrid, porque esa cerrazón de Ciudadanos, yo creo que esto sí que es postureo, pero precisamente para alinearse con el Partido Socialista,
Sí, es decir, que yo creo que la coartada está. No, yo no, en la alegría de la vuelta, que es Villegas, no me quiero sentar con Vox. Claro, obliga a Vox a bajarse los pantalones o a decir, pues no te sientas conmigo. Pero es la excusa perfecta que necesita Ciudadanos para sentarse con el PSOE. Sí, Porque sí. ese es el otro escenario que creo que está pasando desapercibido. De todas formas, yo, respecto a lo primero que has dicho, Javier, creo que están haciendo un paripé, como todo el mundo puede deducir, por parte de Ferraz y del Y Ciudadanos. No, y del PSOE de Navarra. Bueno, eso sí, eso no me queda. Lo que pasa es que ahí hay una variante. A lo mejor ya al PSOE de Sánchez ya no le interesan los votos del PNV si tiene el apoyo de Ciudadanos. Con lo cual, esa es la otra derivada, porque interesa el PNV siempre y cuando no tenga el apoyo de Ciudadanos. Si tiene el apoyo de Ciudadanos, el PNV que le den. Es una negociación a tantas bandas que no creo que estén todas cerradas, pero que no te quepa la menor duda de que Ciudadanos cuenta en todas y que el PSOE cuenta con que Ciudadanos cuenta en esas negociaciones, lo tengo claro, o sea, vamos, y de hecho lo vamos a ver en varios sitios, es decir, Ciudadanos va a estar a ambos lados de la línea en distintos lugares, trazando, como ellos dicen, su línea roja en cuanto a que no entre supuestamente Vox y que no entre supuestamente Podemos, que han sido sus dos líneas que han marcado, pero no le pone ninguna pega a eso que describía hace un momento Norberto, tan claramente, de un partido que no sé por qué extraña razón se ha ganado, pues no sé, la normalidad democrática. Oiga, tiene usted una colección de barbaridades que deja en pañales a cualquier... Pero no en la guerra civil, que también. Ahora. No en la guerra civil, que también. Ahora. Quiero decir, con los mismos protagonistas. Hace un cuarto de hora, pero eso por lo visto no es un cordón sanitario. Entonces, que Ciudadanos va a estar a ambos lados de la línea, lo tengo clarísimo. Que le va a otorgar el gobierno al Partido Socialista donde le parezca oportuno y que no creo que tenga el valor, pero no estoy seguro que tenga valor en lugares emblemáticos. Es decir, que no se nos puede olvidar. La campaña electoral se ha hecho en clave de tres derechas. Se ha hecho así, y lo han aceptado todos, incluido Vox. Han ido los tres a jugar a las tres derechas. Y por lo tanto, creo que ese es un grave error que cometerían las tres derechas si de repente, las tres derechas si lo fueran, pero me da igual si no eran o no, han jugado a eso, han jugado a ser las tres derechas. Jugar a las tres derechas y desencantar después a los votantes de las tres derechas haciendo jugadas que no son la de la unidad de las tres derechas, pues yo creo que le puede costar muchos disgustos a los tres. Claro. Entonces, en Madrid, en la comunidad y en el ayuntamiento, en algunos de esos lugares donde la cosa estaba precisamente como estaba en Andalucía, planteado en su momento en formato tres derechas frente a los demás, me parece una barbaridad que se pueda jugar a otra cosa. Pero el resto del territorio, el resto de los sitios donde hay enormes cantidades de cosas en municipios, en comunidades, en lugares donde se supone que diputaciones y tal, pues va a pasar lo que quiera que pasen en cada uno, y desde luego Ciudadanos es un comodín, sin ninguna duda. Es que decía antes Lucio que el votante de Vox lo que quiere es que se mantengan los principios. Bueno, yo creo que habrá algunos que sí, y para otros lo importante es que no gobiernen las izquierdas. Claro, lo que me estaba planteando general. Los rojos. Lo curioso, efectivamente, es que justo después de las elecciones del pasado 26 de mayo, hubo varios partidos que se dijeron de sí mismos que iban a ser decisivos, ¿no? Que es lo que uno dice cuando no ha ganado las elecciones. Bueno, pues lo siguiente por lo menos es decir, bueno, vamos a tener la capacidad de gobernar, y cuando tampoco has quedado en segundo lugar y no tienes la capacidad de gobernar, ya dices, vamos a ser determinantes, ¿no? Pero a día de hoy parece que el único determinante es Ciudadanos, porque es el único que le puede vender su apoyo a un lado y al otro. Entonces, en ese sentido, parece que se ha situado en la mejor de las posiciones para otorgar gobiernos. En realidad también lo podría hacer el PP, pero ya sería un hombre, la cabriola sería ya tremenda. ¿No? Y en cualquier caso, claro, el problema es que seguramente el votante del PP y el de Vox penalizarían duramente que Vox o que el PP le terminasen dando un gobierno al Partido Socialista, ¿no? Explícitamente sí, pero sin embargo, el de Ciudadanos no tanto. Creo. El de Ciudadanos no le va a permitir cualquier cosa. Entonces, pero yo no creo que el votante de PP o de Vox, sobre todo el de Vox, y el de PP no lo sé. El de PP es muy raro, es un tío que varía de una elección a otra y se lleva los votos. Bueno, que es nuevo, con lo cual claro. Es nuevo o prestado de otros pero el de Vox partidos, con lo cual, es verdad que no le perdonaría creo que no le perdonaría una actitud activa respecto de darle gobiernos a la izquierda,
pero creo que estaría muy en su lugar si se limita a no estar. Oiga, pues si no cuenta usted conmigo, no cuente usted conmigo, para nada. Claro, lo importante sería, digamos, la capacidad, digamos, que tengas luego de explicar cuáles son tus decisiones. En este sentido, yo lo que sí he observado es que en la última semana Vox ha ido modulando su mensaje en función del criterio de un periodista, que se llama Federico Jiménez Los Santos. En un momento dado, Vox dijo: nuestra línea roja es que se sienten con nosotros. No vamos a aceptar que nos ninguneen, queremos que se sienten con nosotros. Entonces hubo una campaña, varios días, Federico Jiménez Los Santos, incluso de forma agresiva, como suele ser él, insultando de alguna manera incluso a Vox, no, llamando de todo. Llamando de todo a Vox, diciendo que qué es eso de que la línea roja sea lo de sentarse o no sentarse, que la línea roja en todo caso tendrá que ser el gobierno, ¿no? De alguna manera Federico Jiménez Los Santos le venía a decir a Vox que, oye, mira, aceptar vuestro papel secundario o terciario en esto, que os den una concejalía en la que os podáis lucir un poquito, pero ya está. Y lo curioso es que efectivamente Vox ha modificado en eso su mensaje, y a día de hoy Santiago Abascal dice precisamente eso, dice, no, si para nosotros lo de la foto es lo de menos, lo importante son las políticas, ¿no? Bueno, pues pongan líneas rojas ustedes. A mí me parecería fenomenal que Vox dijese: nosotros no vamos a apoyar ningún pacto de investidura, ni por activa ni por pasiva, en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, salvo que nos garanticen por escrito, porque ustedes no son de fiar, por escrito que van a dejar de potenciar la fiesta del orgullo gay, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos que las instituciones públicas no estén al servicio de un lobby determinado, con lo cual, ¿nos garantizan ustedes que el próximo fiesta del orgullo gay no se va a izar la bandera gay en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid? Si nos garantizan eso, cuenten con nuestro voto. Si no, pues mire, oiga, pues no les votaremos, porque para seguir haciendo lo mismo que hacen las izquierdas, pero con otro color, pues nosotros nos retiramos. Pues yo creo que por ahí van los tiros ahora. Hay una cosa, ¿alguno de ustedes ha recibido alguna subvención? ¿Y por qué digo esto? Pues, joder, estamos hablando de Franco, insisto, hoy el canal 24 horas con Pedro J. Ramírez, un indigno personaje que pulula por todas las televisiones y las radios. Hay que ver qué resurrecto. Se ha reinventado a sí mismo, pues claro, opinando y dando clases y sentando cátedra, ¿no? Hablando de la figura del general Franco. Independientemente de todo esto. ¿Pero estaba vestido o estaba con el corsé puesto? No, estaba con tirantes. Hoy no con me tirantes ya llevaba también con lo del corsé. Ya llevaba con el corsé, ya llevaba tirantes también. Vale, mira, esta imagen me viene a la cabeza. Claro, sí. Bueno, y eso que yo no me meto en la alcoba de nadie, ¿eh? No, yo tampoco, son ellos los que nos lo pusieron delante en televisión. Eso lo pusieron en vídeo. ¿En vídeo? Bueno, hay 30.000 millones que las administraciones entregan a determinado tipo de entidades, ONGs, asociaciones de diversa o dudosa credibilidad, y resulta que ahora se sabe que casi la mitad, 14.200 millones, están sin control, Martín. 14.200 millones de euros. Pero si eso lo sabe la administración en 40 órdenes de cosas. Yo tengo, como sabéis, un hijo que es el jefe del servicio jurídico del Ministerio del Trabajo, y me dice que desde que existe, fíjate ya la cantidad de años que llevamos con el tema ERE y la falta de control con los cursos famosos que deberían de gastarse ese dinero, y ve que nadie piensa ni nadie ha hecho la menor medida para suprimir esa partida, que todo el mundo sabe si que viven no va de ella, para ¿cómo la van a quitar? Es que es una herramienta que sirve para ganar las elecciones, claramente. Claro. Y de hecho el PSOE y es peor, para ganar las elecciones y para sobrevivir cuando no las ganas. Nos lo explicó Íñigo Errejón en un vídeo perfectamente. Nos lo dijo que es lo que había que hacer. Y además lo considero inteligente. Quiero decir que desde el punto de vista político, claro que tienes que preparar todo eso. Si lo indignante no es que prepares todo eso, lo indignante es que lo prepares con un sistema de subvención pública que no está controlado para nada, que no tiene ninguna relación con lo que estás haciendo, y que todo el mundo lo sabe y todo el mundo trinca, porque todos aspiran a que en algún momento esa pasta les llegue a ellos. Pero el problema es el sistema que se ha creado, es decir, se expolia a las clases medias, que ya yo me atrevería a ya llamarlas de otra manera, porque yo no sé si existe la clase media ya en España, pero en cualquier caso, se expolia a la clase media y a la clase trabajadora, repito, en el supuesto caso que todavía tengamos en España una clase media y una clase trabajadora, pero se expolia a la mayoría de los españoles, o no, a la mayoría tampoco,
digamos, a un porcentaje, pues no sé cómo, no sé cifrarlo. Suficientemente importante como para recaudar 30.000 millones. A través de una agencia tributaria que está rayando la prevaricación y la ilegalidad constantemente, y ese dinero que se expolia a una serie de españoles que trabajan, pymes, autónomos y españoles que trabajan, para, evidentemente, vía subvenciones, repartirlo en las redes clientelares que han creado y también en la inmigración ilegal. Por tanto, este es el sistema. Bueno, es que la inmigración malévolo ilegal también es la red clientelar. Totalmente. Claro. Y bueno, y aparte de eso, es que yo creo que no está hablando mucha gente de ello, pero yo creo que ya la inmigración ya es capaz actualmente de decantar las elecciones. Por supuesto. Y a favor de la izquierda, por supuesto. Especialmente las municipales, donde ya tienen la posibilidad de votar. Sí, Pero lo importante, Lucio, de esa red clientelar, de la denuncia de esa red clientelar, es que es una red transversal. Sí. Porque no es solo del Partido Socialista. Sí. El Partido Popular tiene su red clientelar tejida durante años de gobierno en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades. Pero es que más allá de eso, se sabe que hay una forma de financiación de los partidos políticos que es a través de las fundaciones, ¿no? Los partidos políticos todos tienen su fundación, o sus 2 o 3 o sus 4 fundaciones, que luego directamente aparece un día en el BOE que se les da no sé cuántos miles o cientos de miles de euros, ¿no? Y eso es constantemente. Entonces, finalmente hay una detracción de dinero público para otras cosas, claro. Luego vienen las argumentaciones de si la sanidad está quebrada, de si está quebrada la seguridad social. Claro, y las pensiones. Pero ¿cómo no va a quebrar todo? ¿Cómo no va a quebrar todo si se destina el dinero a la mamandurria de auténticos ejércitos de liberados en sindicatos, en patronales, en partidos políticos, en ONGs, uno detrás de otro? Entonces es que hay miles de personas que no solamente no producen nada, sino que seguramente sean digamos, sino que su trabajo redunda coste neto. Exactamente, y que están directamente ligados a los partidos políticos. Pero ha dado en la clave, porque esta estrategia le conviene al PSOE. Al PP a largo plazo no le conviene. Y yo creo que en lugar de destruir las redes clientelares ¿Pero por qué no le conviene? Perdóname. Porque la ha usado hasta, vamos, la ha usado hasta las trancas. Por supuesto, y la sigue utilizando. Y la sigue utilizando. ¿Por qué dices que no le conviene? Porque es un sistema socialista, el de las redes clientelares. No, es un sistema. Yo creo. Pero el PP se ha convertido en socialdemócrata y ha seguido todas las políticas del PSOE, y también, evidentemente, le ha convenido crear redes clientelares. Pero creo que es un partido que, si se hubiera desmarcado desde un principio de estas redes clientelares, pues evidentemente habría marcado una diferencia. Pero si es que el Partido Popular está en este consenso socialdemócrata liberal. Es que además lo que llamáis redes clientelares es el reparto de chollos remunerados. Claro, no, y las cosas claras y chocolates de eso. ¿Cómo no lo van a hacer? Por cierto, la cantidad de puestos a dedos que hay ahora con la formación de los nuevos gobiernos. Miles y miles y miles, claro. Bueno, vamos a irnos a publicidad, pero antes voy a leer algunos de los mensajes que tenemos. Por ejemplo, Manuel de Sevilla nos dice: buenos días, Javier, ayer estuviste comentando sobre el tema del pucherazo, lo que son lo más importante y dónde queda el resto del fraude, en la improbabilidad de los increíbles coincidencias del reparto de escaños entre múltiplos de 3, todas las cifras suman 6 y suman segundo, tercero y cuarto y quinto, dan primero y segundo respectivamente. Coincidencias tan improbables como probables el que toque el euromillón. Por lo tanto, ahí se ha manipulado el resultado mediante algoritmos del sistema interpuesto de envío de datos. También en el voto por correo hay gato encerrado, por no hablar de custodia que garantiza la limpieza. Yo del voto por correo me lo creo más, ¿no? Sí. La única custodia la coloca el gobierno de Sánchez. También nos dice hoy OK Diario que el PSOE intentó falsear el acta de otra mesa en León, pero paró porque había apoderados o interventores de Vox. Más oyentes nos están diciendo: don Francisco Franco, el único que venció y exterminó el comunismo, el mundo lo sabe, y todo lo que hagan contra él es hacer el ridículo, removiendo la tierra, renace en el franquismo, Franco murió, pero el franquismo no, a Vox le pilla el todo por todos lados, todos los observan con lupa y sus votantes más aún. Es la opinión de este oyente. Un oyente nos manda una foto que es muy ilustrativa: futbolista muere por conducir a 237 km por hora, luto nacional, guardia civil de tráfico asesinado por narcotraficantes, minuto y medio en el telediario. Efectivamente hay cosas chocantes. Más cuestiones que nos están llegando. He oído el programa de ayer, el consejo para los que están haciendo exámenes de selectividad. No sé si os toca, hoy mi hijo se está examinando. Había eso lo digo yo. Un montón de gente en la universidad sí. La ha atravesado ahora, madre de Dios. Casi 300.000 jóvenes. Aparte de usar los primeros minutos en pensar que se va a poner, yo siempre pedía un papel para tomar notas. En él hacía un guión esquemático con lo que posteriormente iba a desarrollar. Eso facilitará enormemente el desarrollo del examen. En caso de falta de tiempo se adjunta, y ahí se ve también si el alumno tiene conocimiento. Un abrazo, nos dice Tomás desde Jaén, y suelta a todos que pasen
esta prueba. Efectivamente, el profesor Paredes me decía que el 90% la pasaba en el Pero si está chupado, pero si la probé hasta yo, hombre. No me el fastidies. problema es que luego no te dan la nota para la carrera que uno quiere. Ah, eso es otra cosa, pero aprobarlo, vamos, si la probé hasta yo. Buenos días, puse el domingo el libro del programa el sábado Una vez libertad y me salió 1 hora con la historia, lo dice Joaquín desde Teruel. Eso ya está corregido, porque claro, aquí tenemos tantas horas en libertad, tantas horas en historia, que nos vamos confundiendo. Bueno, pues ya está corregido. Vamos a irnos a publicidad, volvemos de inmediato, continuamos en La Boca del Lobo, hablando de subvenciones, que creo que es otro gran escándalo. Tasa. Ya estamos de vuelta, 9:36 con la mañana, uno de los encanarios, aquí hablando Norberto sobre la selectividad, que parece un examen fácil, pero en los nervios no te los quita nadie. Yo me fui a la fiesta Pero de por San Juan. favor, si la aprueba el 90% de los alumnos, todos los años, un año detrás de otro, pero ¿dónde está la dificultad? O sea, yo, mira, evidentemente no hay ninguno de los que se vaya a examinar hoy que nos esté escuchando, porque ya están entrando en el examen, ¿no? Pero que se hagan esa reflexión. Vamos a ver, si esto lo aprueba el 90%, ¿qué estoy yo? ¿Entre el 10% de idiotas? Pues no. No, a por todas. Hay que ir a por todas. Lo que pasa es que luego las notas de corte, claro, como hemos convertido, nunca ha estado la educación pública, lo que antes conocíamos como educación nacional, tan degradada. Y precisamente estos que eran defensores, se las hacen llamar defensores de la educación pública, y lo único que han favorecido son escuelas de negocio privadas y universidades privadas, porque se han cargado la pública. Los defensores de la universidad pública. Claro. La Universidad Complutense a la que yo fui y me licencié en Derecho, de la que está muy orgulloso, es una mierda. Es que es una mierda ahora mismo. Donde yo le digo a mi hijo, hay que ir a la Complutense, papá, no sabes lo que dice. La fama que tiene aquello, independientemente del daño que hizo el hijo del carnicero de Paracuello, que ya se dedicó como su padre a almacenar cadáveres en el anatómico forense. Pero independientemente, se han cargado la universidad pública, se la han cargado. ¿Y qué han favorecido? Pues universidades de amigotes, universidades buenas donde se han fichado a los mejores, y la pública se la han cargado. Es una auténtica basura, excepto por ejemplo medicina, que la Complutense sigue estando a muy alto nivel, y otras excepciones, tampoco quiero generalizar. La autónoma. Bueno, quiero decir que hay especialidades, no quiero generalizar, pero la universidad pública, por desgracia, es que se la han laminado, la han borrado. Han convertido en un macro botellón, que es lo que hizo Iglesias en ciencias políticas, un macro botellón. Es que cuando nos quejamos, es lo que estaba diciendo el micrófono cerrado, y cuando se ha convertido la enseñanza universitaria superior en la lógica, en el desarrollo lógico de una carrera de estudios, por definición, y si no eres eso, no eres nada, pues te has equivocado, porque hemos abandonado efectivamente todas las enseñanzas medias, hemos abandonado todas las actividades que antes eran de maestrías y de gente que hacía un montón de cosas en medio con niveles tanto académicos como retributivos de gran nivel, y hoy se han sustituido por carreras de cualquier tipo. Puedes encontrar una carrera para cualquier cosa, y si no la tienes, eres un cenutrio. Pero como resulta que el nivel académico de nuestras generaciones cada vez es más bajo, pues también el nivel, por eso el 90% aprueba, también el nivel de las pruebas cada vez es más bajo. De manera que los 10% que se queda no es que sean idiotas, no, es que son unos vagos del carajo, porque la mayoría de la gente, claro, porque la mayoría de la gente que está haciendo eso no lo aprueba porque no quiere, no porque no tenga capacidad intelectual, que la tiene seguro. Y por no generalizar, no voy a decir que no haya un porcentaje. Mi hija lo pasa fatal con los exámenes, o sea, es una persona brillante que sin embargo lo pasa fatal con cualquier tipo de examen. No digo yo que no haya un porcentaje de gente que efectivamente sufra con el modelo de evaluación, que también creo que es un modelo caduco, ¿no? Igual que el de enseñanza, ¿no? Sigo pensando que hay un montón de cosas. En ese sentido, los americanos son más listos, porque sus carreras son mucho más funcionales, más directas a lo que vas a hacer, y te deja, o sea, hay cosas de la cultura general que son que tienes que hacer, que no queda más remedio. Eso te iba a decir, es que lo de la especialización al final lo que crea son auténticos zotes en las materias más mínimas. Es decir, sí, usted sabrá mucho de tal cosa, pero si usted no sabe situar en un mapa, en el mapa de España, dónde está la provincia de La Coruña, dónde está la de Murcia, pues usted es un inútil perfecto. Completamente de acuerdo, pero que le pidas a un psicólogo que sea capaz de hacer integrales, derivadas y logaritmos neperianos, que hoy se le exige porque está en los niveles básicos, pues estará muy divertido, pero
¿cuántas personas que no se dediquen después a las ciencias exactas recuerdan, o sea, no es que lo vayan a utilizar en su vida, que por supuesto no lo van a utilizar en su vida, cuántos recuerdan cómo se hacía al día siguiente de haber terminado de haber aprobado el examen? De haber aprobado el examen, ¿no? Sí, quiero decir que hay muchas cosas que orientar. Y una de las orientaciones es donde pongo la enseñanza básica, que casualmente te enseña todo eso, pero después pasa por encima y de puntillas en cosas que son más... El problema es que al parecer, formales, yo ¿no? lo digo al parecer porque evidentemente yo salí mal, además, de los programas de estudio hace muchos años, pero amigos que tengo que siguen en la enseñanza, no como estudiantes, sino como profesores, dicen que en realidad lo que ha hecho es, lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, es desaparecer un nivel de estudios, que es el superior. Es decir, la universidad actual, eso lo dice el profesor Paredes también, la universidad actual equivale a un bachillerato bien llevado anterior. El bachillerato actual equivale a una educación general básica bien llevada de antes, y entonces así se ha ido reduciendo el nivel. Entonces, un poco lo que denunciaba antes Javier. ¿Qué es lo que sucede? Que con esa degradación de la universidad y de la educación pública, que efectivamente hay casos, digamos, honrosos, donde centros de educación pública, sin embargo, siguen manteniendo un gran nivel, pero buena medida de ellos no. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que hay una élite estudiantil que ahora mismo se corresponde con una élite económica. ¿Por qué? Porque el que tiene la capacidad de enviar a sus hijos a universidades privadas donde les cuestan un congo las matrículas, pues los envía. Pero el que no puede, pues tiene que seguir enviando la suya a ese bachillerato tardío que es la universidad pública. ¿Qué recuerdo más extraordinario de la enseñanza militar? La enseñanza militar precisamente consideraba el examen como un castigo, realmente, y otorgaba a todos los alumnos en el transcurso de los cursos la posibilidad de no ir a examen. Ir a examen era un castigo, pero si eras capaz de mantener la nota media de todas las asignaturas por encima de 5,5, no ibas a examen. Claro, es que eso sería a lo mejor más lógico, ¿no? Es que es mucho más lógico. Naturalmente que es mucho la más evaluación lógico. continua, Es 9 meses contra un día. Estar encima del alumno, saber lo que hace cada día, tener una evaluación razonable. Ya, lo que pasa que todos recordaréis como en algunos centros las notas medias siempre eran muy superiores a las de los otros. ¿Eran mejores los alumnos? ¿Eran mejores los centros educativos? Pues no, a lo mejor lo que pasa es que el centro decía, a mí me conviene subirle la nota para que mi centro parece que sea mejor. Sin embargo, hay una prueba que es objetiva para todos igual, que es el examen. Vengas del centro que vengas. Y eso es lo que se da hoy en la selectividad. Claro. Ya, pero el sistema de evaluación de todo el año, que sigue siendo el mismo a la hora de todas las evaluaciones, sigue siendo igual de sometido a ese criterio al final. Claro, pero por eso digo. Exámenes o no. Pero llega el momento de la selectividad, es el mismo examen para todos, vengas del colegio que vengas, público, privado, sea de un barrio nivel, o de otro. De muy bajo nivel. Sí, eso seguro. Pero sigue siendo el mismo para todos. Y además sustituido, porque no es del todo cierto, sustituido por pruebas de acceso a las unidades privadas. Porque además de la selectividad. Tú puedes selectividad. caer en la, no, además sí, pero tú tienes que dar al alumno la oportunidad de accesos directos con una prueba de acceso directo. Debes dar al buen alumno la oportunidad de que el esfuerzo de 9 meses realmente no se vea sometido a un día. Fijaos que se ha invertido antes, fíjate lo que habéis contado, ¿no? Es decir, ahora resulta que las universidades privadas han ido perdiendo, salvo esas excepciones donde precisamente el material de estudio es más caro. La medicina, obviamente, tenía que estar entre las opciones mejor valoradas de la universidad pública, entre otras cosas porque cuenta con los hospitales universitarios y toda la dedicación que eso implica. Claro, cualquiera monta una alternativa similar en la privada, ¿no? Pero montar una de derecho o montar una de humanidades o montar una de cualquier otra cosa está chupado, ¿no? Bueno, está chupado trayéndote a la gente adecuada y poniendo a la gente adecuada. Pero fijaos lo que ha ocurrido. Antes era al revés. La universidad pública, y todavía sigue habiendo excepciones, insisto, la Carlos III, por ejemplo, tiene mucho prestigio en muchas áreas. Acceder a la universidad pública era lo difícil, y como alternativa terminabas accediendo por el mismo método, dinero, padres, a una serie de privadas que te garantizaban la salida con independencia de su nivel. Después esas mismas universidades han invertido la situación, como bien habéis contado, y se han convertido en universidades de referencia cuando otra vez por acceso por pasta. En muchos casos sí, es decir, estoy hablando por ejemplo de Alfonso X Sabio, que era un coladero hace 10 años y hoy tiene prestigio en la salud, por ejemplo, en las de fisioterapia, en las de odontología, en ciencias de la salud en general. ¿Por qué? Porque ha pasado lo contrario, porque ahora de repente, como tienes que hacer los másteres, tienes que hacer los... se ha invertido la posición. O sea, siempre es el dinero el que define una de las dos cosas en contra y ahora de el elemento calidad diferencial es que te pagues un máster privado. Bueno, es obligatorio, para empezar. Yo discrepo. Bueno,
bueno, no hemos hablado del origen de todo este deterioro de la educación en general, no solo de la universidad, que viene de la LOCSE en los últimos años. De las viene- varias, te refieres, de Sí, las varias opciones. todo ¿no? todo viene de ahí, ese Sí. es el origen. Pero, Es que estaba también el de Ibáñez Martín. Tenían que variarlo. pero no estoy de acuerdo en que la universidad privada tenga prestigio en España, porque no es así. En España solo tienen prestigio las escuelas de negocios, sobre todo tres: el IES, ESADE y el Instituto de Empresa, que cada vez tiene menos prestigio, sobre todo después de colocar a la... Haces bien, porque a la- yo soy del IES. A la mujer, yo también, a la mujer de Pedro Sánchez. Pero son las únicas instituciones educativas con prestigio en España. Las escuelas de negocios, sobre todo estas tres. Las universidades privadas, vamos a excluir a ICADE, no sé si a otra más, pero yo creo que las demás no tienen prestigio tampoco. Y todo viene también derivado de Correcto. la entrada de estos alumnos que cada vez tienen menos nivel, evidentemente. Yo he hablado con algunos profesores bueno, mucha gente, y todos me cuentan que los exámenes, vamos, que tienen deficiencias no solo ya de faltas ortográficas, es que vienen con un nivel bajísimo. Y entonces en las universidades, también en las privadas, porque evidentemente los alumnos vienen... Con carácter general, sí, pero yo sí. te digo que tú te vas a la Camilo José Cela y tienes una carrera, por ejemplo, como es Criminología y Psicología, que tiene muchísimo prestigio. Sí, puede ser que alguna en Te concreto, vas al Alfonso de alguna carrera en Monsabio y te concreto. digo, y al menos todas las que tienen que ver con ciencia de la salud. Claro, sí, lo que sí, quiero decir, excluyendo- la que ha perdido prestigio, no sé si las privadas Sí. están ahí. La que ha perdido prestigio Claro, es la es la pública. pública. Sí, por supuesto, a esto Pero claro, también hay, en pero eso también hay estoy de acuerdo. excepciones, ¿eh? Por ejemplo, Bueno, esa misma que yo acabo de Hay decir para... excepciones en Madrid. En todo. Claro, sí, sí. La Universidad Autónoma al lado de la Complutense es una universidad grandiosa. Sí, Que sí, no, pero y la, pero en cualquier y la caso, Carlos donde no III, ocurre y la nada, Carlos pero III la tiene unas Complutense, notas medias de sobre todo corte de 12 y medicina, pico. sobre todo es decir, medicina. Medicina, En cualquier sí. caso es que la extensión de la institución, es decir, el hecho de que haya 2000 universidades en cada 2000 pueblo, universidades en cada- entre va- públicas y privadas en cada capital de provincia, ha hecho- claro, hace también que el profesorado, claro, entiendo que en los años 80 el número de profesores universitarios era X, no lo desconozco, pero ahora será X multiplicado por 5, por 10 o por 20, con lo cual Es que también, es una barbaridad. con lo cual también, digamos, el nivel del profesorado es mucho Pero peor. si Yo solo diría- en Villanueva de la Cañada, que es un pueblo de 20.000 habitantes, hay 3 universidades en la capital, o sea, en el pueblo, y otras 3 en el área de influencia. Y otras 3 en el área de influencia, que están la Europea, la Francisco de Vitoria, un campus de la Complutense, la Alfonso de Dinosaurio y la Camilo José Cela, en un área de 25.000 habitantes. Bueno, vamos a ver. Si queréis, hay un tema que creo que debemos tocar, y es la histórica visita que Donald Trump está realizando al Reino Unido. ¿Por qué digo esto? En política doméstica, al que le guste, pues Trump, por mucho que esté demonizado, tiene su público y un público cada vez mayor. En política exterior yo siempre tengo mis dudas, aunque en esto es decir que le doy la razón. Es decir, ha ido al Reino Unido, el Reino Unido siempre ha sido el caballo de Troya dentro de la Unión Europea, y aquí lo hemos consentido, pues claro, y ha ido a dar un espaldarazo a los favorables del Brexit. Brexit, Claro, lo que ha hecho con el alcalde de Londres, ¿Cómo que ha ido a dar un espaldarazo a los favorables apoyar. al Brexit? Apoyar a los, ha ido a apoyar, y lo brexistas. primero que ha dicho es que pongan En a nadie cuantito que en esté fuera. a Farage, que le ponga de negociador con la Unión Europea, que Boris Johnson es su alternativa y que el Reino Unido siempre va a contar con el apoyo de Estados Sí, Unidos. claro, pero lo que ha dicho es que vayan al Brexit brutal. Claro, a la bestia. por eso O sea, digo, no, por por eso Dios. digo, pero que es que el Brexit brutal, por mucho que nos estén diciendo aquí a quien perjudique es a la Unión Europea, si no, no estaríamos llorando por las esquinas. Claro. Pero independientemente, medios de comunicación como la COPE diciendo que había insultado gravísimamente al alcalde de Londres, pero claro, olvidaban los insultos que el alcalde de Londres le había propiciado a Donald Trump. Hay un símbolo A Donald Trump se le puede acusar de todo, fotográfico por pero sí no de mismo, contestar que los insultos, darle ¿eh? la mano a la reina como si hubiera ganado un partido de baloncesto. Bueno, Por Dios. pero Es- según- la realidad. es un gilipollas ordinario el presidente de los Estados Unidos que no cabe más. Sí, pero he puesto gilipollas, porque a mí me cae bastante mejor que Obama, y es bastante más claro y menos civilino. En realidad él ha venido a Pues hacerse una foto entonces con Isabel II te caerán bien sus dos antes de esbirros, que se Bannon y muera. Soros. No, yo creo que Soros no es un esbirro suyo, al contrario, es un enemigo de él. No, Yo creo que Él Bannon, tiene el suyo, él tiene a Bannon, él tiene su es que propio... cada uno tiene el suyo, pero Pero independientemente- los dos son representantes de grupos de la- millonarios sin- americanos. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Yo lo único que estoy diciendo, y volvamos al viaje a Inglaterra, que luego nos metemos en geopolítica estratégica, que aquí hay muchos programas y muy buenos, es que yo he disfrutado mucho con las contestaciones que le ha dado al alcalde de Londres, que es ahí a donde quería ir. A ver, Martín. Que yo decía que este hombre ha ido a hacerse una foto con Isabel II antes de que se muera, sin darse cuenta de Que se puede morir delante. que Isabel II no se muere jamás y que se van muriendo todos los demás y van pasando por allí. Pero efectivamente, a ver, desde el punto de vista es que tenemos una especie de error, y es que el sistema democrático actual en España y en el resto del mundo no tiene barreras de nivel académico, personal o de cualquier otro tipo en los personajes. Es decir, la gente gana o pierde las elecciones independientemente de que sea un zoquete o de que sea un tío brillante. Vale, pues Donald Trump, que debe ser un tipo brillante en los negocios, o por lo menos ha heredado un imperio de su padre, que seguro que seguro que lo era, y él no le debe ir mal, no es especialmente un tipo ni educado, ni protocolario, ni todo eso que probablemente en general ni mínimamente educado. Bueno, no lo es, ¿vale? Pero es el presidente de los Estados Unidos. Es el presidente de los Estados Unidos con 65 millones de votantes, con un prestigio natural dentro de su país, pese a lo que digan los contrarios, que a mí personalmente su política vamos, o sea, la aborrezco por todos lados, en la nacional y en la internacional, en las dos. Con independencia de que sus actitudes, a veces, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? No hay más que mirar cómo lo trata el enemigo para que hagas amigos, ¿no? Dices, si tanto le están metiendo el dedo en el ojo, me voy a interesar a ver por qué, porque probablemente algo de razón lleva, ¿no? Entonces, en este viaje... Yo también te diría que intentan meter el dedo en el ojo, no se lo ha metido nadie todavía. Entonces, ¿es poco educado? No es nada educado. ¿Es un tipo expresivo en ese sentido y le da igual todo? Es un tipo expresivo que le da igual todo. ¿No se corta un pelo y le da la mano como si fueran a jugar a acechar un pulso y tal y cual? Pues indudablemente. Pero lo que no puede pasar es que el presidente de los Estados Unidos tenga que tener la trágala de visitar Londres con un globo gigante, claro, donde la ridiculiza. Es que eso es lo que obvia la COPE. Aquí en España, aquí cuando hemos recibido la visita de un coreano de cuarta división que estaba un poquito cabreado porque le hacían porque en su país le hacen gracietas con el dibujo de Winnie the Pooh o de no sé quién, han retirado de su circuito, del circuito que iba a recorrer, a todos los tipos que se ganan la vida haciendo de muñequito. Estos que se ganan la vida, pues los han quitado para no ofender, y no tenía nada que ver, pero los quitan porque, claro, se trata de un tratamiento diplomático. Y ahí, el alcalde musulmán de Londres permite plantarle al presidente de los Estados Unidos, y por cierto líder de su coalición, porque esos países, no se nos puede olvidar que están aliados históricamente de toda la vida, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y toda la Commonwealth, y Nueva Zelanda. Es decir, no puede ser que de repente uno de los aliados, porque se le ponga en el moño al alcalde musulmán, le haga un feo, porque el otro, que no tiene educación ninguna, le contesta y le tira un pedo y dice, mira, pero perdóname, pero eso en el tiempo ha sido al revés. Cuando él ha llamado tonto y perdedor al alcalde de Londres, ha sido antes de cualquier globo. Ha sido a raíz del globo. Ha sido a raíz del globo. A raíz del globo y el Baby Tan. A ver, Lucio y Norberto. Sí, yo pienso que Donald Trump, bendito Putin, en su país, en Estados Unidos, lo está haciendo bastante bien. De hecho, el porcentaje de paro, el nivel de paro entre los anglosajones americanos es 0, es decir, no hay paro para los anglosajones americanos, y el nivel de paro para los hispanos, para los latinos, para africanos, no llega ni al 5%, es decir, pleno empleo para los no anglosajones y absolutamente cero. Ya, pero eso requiere muchas más explicaciones. Pero bueno, es un dato de su legislatura. Muchas más explicaciones, entre otras cosas, el modelo americano, sin ningún tipo de sanidad pública, sin tipo de cobertura, con Obama no libre, claro, es que es el coste que tiene que tú quieras implementar, como hizo Obama, por ejemplo, un sistema sanitario público. Ese es el coste que tiene, que cuando efectivamente le pones costes a las administraciones, el cambio de un modelo al otro, pues es duro y es complicado. Vivir en un estado en el que efectivamente tú puedes despedir a un tío de la noche a la mañana y que puede trabajar por no sé
cuántos dólares a la semana, pues probablemente garantiza el pleno empleo, pero, Sí, pero en cualquier dato- pero Es hay que que, eso va- sí, es que hay- eso sí, hay no, que eso- valorar eso que también la está- precariedad. Eso y que no, está o sea, no diciendo me vale Lucio es la como- consecuencia Claro. de que realmente este señor no está cumpliendo lo de América First, lo de Claro. América primero, está cumpliendo lo de América lo único. Sí, claro. A costa de evidentemente. todo lo demás. En eso estoy de acuerdo. Independientemente, estos son datos que avalan una gestión, lo podemos ver desde muchas perspectivas, pero es así. A nivel internacional, pues se está equivocando con la política comercial. Como todos. Sí, porque pero- sus aliados, Israel o Arabia Saudí, no es nada nuevo, Pero que no ha creo- sido de todos, ¿no? Sí. Pero creo que lleva su propia estrategia que al final veremos si no cambia de estrategia cuando tenga que cambiar. Es una negociación. Y en cuanto a lo que estábamos hablando, pues yo creo que todo responde a unas políticas que en principio Nigel Farage estaría dispuesto a defender y serían unas políticas en contra de las que está desarrollando ahora mismo la Unión Europea. Recordemos que ahora mismo las elecciones europeas pues se ha roto el bipartidismo y van a negociar el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas con los liberales y los verdes, pero han entrado en el Parlamento una serie de grupos que no van a tener mucho poder de decisión, entre los cuales pues está... no sé Bueno, si- no hay mucho poder de decisión, pero hay países como Italia y Francia que la mayoría son mayoritarios, ¿no? Son Exactamente. euroescépticos. Y toda esta cuestión de lo que estamos hablando, todo lo que está ahí detrás es políticas contrarias a las que está desarrollando la Unión Europea, en la línea de globalismo y en la línea de la agenda globalista, en la línea del multiculturalismo, y yo creo que Trump, contra de, dices, de en contra todo de, esto, Trump sí. está en contra de todo eso. Nigel Farage también podría estarlo, porque no olvidemos que el Brexit no solo responde a asuntos económicos, sino que también responde a asuntos sociales y asuntos de inmigración. Y yo creo que el trasfondo de esta cuestión es son las políticas que Trump no las comparte. Y yo creo que Nigel Farage tampoco. Y el alcalde de Londres sí, que son las políticas de la agenda globalista y el multiculturalismo. ¿Cómo no lo va a compartir? Empezando porque es un paquistán musulmán. Yo creo que es la clave esto. A ver, Sí, yo recuerdo en la campaña electoral de Estados Unidos, ¿no? Cuando tratábamos de valorar a los distintos candidatos a la presidencia de Estados Unidos desde España, a mí me parecía un personaje atractivo Trump, aunque efectivamente ya se conocía como un personaje histriónico, incluso como decís, mal educado, etcétera, pero bueno, Muy chulo. eso tenía incluso su puntito de gracia. Pero a mí lo que me resultaba atractivo del personaje era que, al menos en campaña electoral, aseguraba que iba a modificar la política exterior de Estados Unidos en un sentido de ser menos intervencionista, es decir, de que iba a respetar las soberanías nacionales, etcétera, etcétera. Iba, por ejemplo, a dejar de intervenir en Siria a favor de todo el contubernio en contra de Al-Assad y en un montón de sitios, ¿no? Yo me lo creí. Y de alguna manera pues me parecía que Trump era un personaje interesante en lo que a mí como español me interesaba, ¿no? Era que efectivamente pues que Estados Unidos dejase de intervenir en la política internacional. Y cuando has visto que no ha respetado nada, ¿qué ha Efectivamente, pasado? pues he dicho, bueno, pues nos ha engañado como a chinos, y entre ellos a mí, ¿no? Y eso pese a que efectivamente, como explicaba Lucio, en este punto concreto, digamos, está más cerca de mis posiciones que son las de ser extremadamente crítico con la Unión Europea, pues nos viene bien, efectivamente, un Trump que ayuda al desprestigio de esa Unión Europea, ¿no? Pero pese a eso, insisto, para mí lo fundamental, digamos, como español, sería que Estados Unidos dejase de creerse el gendarme mundial, y no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido porque efectivamente nos engañó Trump, nos dijo que iba a ser así y no ha sido de esa manera. Luego está el tema de las formas. Bueno, pues efectivamente, no siendo muy educado Donald Trump, como se ha dicho, como decía Javier y Martín, tampoco están siendo muy educados los que le critican, aunque también no es lo mismo el papel de un manifestante que el papel de un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero para mí eso sería lo de menos. ¿No? Luego, respecto a si en Estados Unidos sus políticas están siendo positivas para el propio Estados Unidos o para su pueblo, bueno, pues oye, ojalá allá ellos. Para mí como español, decir que casi que me da igual, ¿no? A mí lo que me importa es que deje de intervenir en las políticas que me interesan a mí como español, y eso lamentablemente pues Trump lo ha incumplido.
Bueno, vamos a ver, hoy se cumplen 30 años la matanza de Tiananmen. La verdad es que ha pasado más que desapercibido, porque yo creo que el régimen chino... Nada de que ha pasado desapercibido. China ha defendido la represión Bueno, de Tiananmen. ahí Y ha voy, dicho no me desde- dejan que nunca desde- acabar, mi que general, desde- es que desde imposible. entonces cambió China. Quiero decir que no solo no se ha olvidado, sino que al contrario, que ahora mismo se ha dado cuenta de la naturaleza a eso, pues, se ha dado como una revuelta menor, costó miles de muertos, y fue el último atisbo de libertad política. Ojo, que uno va a China, yo he ido en varias ocasiones, me apasiona, pero ahí no se mueve nada sin el consentimiento del Partido Comunista, ¿eh? Es un capitalismo salvaje, absolutamente salvaje, y si no sé si son 1.500, 1.800, hay 100 millones de multimillonarios y muchos millones de esclavos, ¿eh? Sí. A mí no me apasiona nada, yo también conozco China y me repugna. A me ti no te repugna. gusta, a mí sí me No, gusta. me repugna. O sea, Alguna el país vez, de todas maneras, deberíamos llegar a la conclusión de que China no es Occidente. no es nada. Y es No, mucho no, más no. antiguo que Claro. Occidente. No lo es. Pero es verdad lo que acabas de decir, es decir, yo creo que sí que han pasado cosas desde esos 30 años, ¿no? Todas o a buenas. partir de todas buenas. Para China. Bueno, no lo sé. Yo es que claro, a mí la calidad de vida de la gente, los derechos de la gente, la libertad y ese tipo de cosillas sin importancia, a mí quiero decir que para mí son básicas y fundamentales. Y todo lo que ha pasado después de Tiananmen ha sido en dirección contraria. Sin embargo, ha sido compatible, y ahí es donde a lo mejor en general quiere decir que ha ido mejor las cosas. Sí es verdad que sirvió para afianzar un sistema capitalista, totalmente capitalista, de apertura de mercados y tal, donde eso sí, el único dueño y el único gestor y el único de todo es el partido, El es la autoritarismo China del comunista. partido. Pero el partido. La parte buena no sé dónde está, porque al final es un fiasco permanente, ¿no? Se suponía que la política china venía a decir que todo era para el partido, porque el partido se ocupaba de distribuirlo y porque era el sistema de hacerle llegar al pueblo lo que era el pueblo, y resulta que el pueblo vive en una miseria asquerosa. Tú no sé qué parte de China conoces, pero la parte que a mí me repugna es que es especialmente pobre, y estoy hablando de zonas absolutamente turísticas. Sí, O sea, como tú te vas- Chengdu, por te vas- ejemplo, claro, te vas a los lugares donde están sus herreros de Xi'an, te vas Sí, a sí, la ahí. muralla, te vas a todos estos lugares, Ahí y está. la pobreza y la miseria y los pantalones rajados por el culo para poder mear desde lo alto. Bueno, eso y, todo, ¿eh? y todo esto, esa es la condición normal de 5.000 millones de tíos, Sí, sí, ¿sabes? sí, Es decir, entonces, claro, y todo ello tuvo un único atisbo en medio hace 30 años de gente que efectivamente con mucho valor se plantificó delante de los Plaza de carros de Tiananmen, combate sí. Plaza de Tiananmen, y se dejaron aplastar directamente por los carros de combate. No sé qué es lo que ha mejorado para esos chinos, creo que nada, creo que al revés, que ha empeorado, pero encima además afianzando una política que justamente era la que se supone que no les permite tener a los propios chinos, y que las tiene el partido y el Estado como tal para sí mismo y para una élite numerosa, pues Sí, un sí. huevo, Sí, pero sí. Pero pequeña en en comparación, comparación con el resto del mundo. los miles de habitantes que hay. China es el Yo no modelo sé, pero perfecto verdaderamente en el que el se modelo- conjugan la disciplina por la falta de libertades del socialismo con el beneficio Exacto. capitalista, con lo cual es el sistema perfecto de la globalización, ¿no? Sí. Por eso, y porque es un gran socio comercial, y de la oferta de mano de obra por laboral eso, y porque es un barata. gran Eso es socio bueno, comercial de todos los países en Occidente, se van a olvidar, y pelillos a la mar, todas las asesinatos, todos los crímenes y todas las conculcaciones de los derechos humanos que se den en China. Entonces, mientras se sigan señalando, mientras se seguirán señalando a otros pequeños países como países donde no hay libertades, pero se seguirá visitando China como gran socio comercial. General Monzón, vamos acabando. A mí, Un es que, último a apunte. mí es que me parece que lo tienen montado perfectísimamente, pero duda. perfectísimamente a escala mundial. Los dueños del barrio donde yo vivo, verdaderamente son todos chinos. Y vivimos gracias a los servicios de los chinos. Cada día más agrandados, cada día con establecimientos mayores, y que vaya cualquiera a ver la gigantesca central de establecimientos de Fuenlabrada, en Madrid. Que vayan a verlo, Bueno, gente, cómo estos chinos comercialmente se están apoderando de este país y de todos